Dos. Hola, buenas tardes. Para los que no me conocen o es la primera vez que me escuchan, mi nombre es Antonella Rombola. Soy médico paliativista y algólogo y maestra en nutrición clínica. Las últimas semanas les he estado platicando un poco sobre diferentes síntomas que pueden presentar los pacientes con enfermedades avanzadas o en etapa terminal. Les he platicado hasta el momento de anorexia, náusea, vómito, estreñimiento, debilidad y fatiga, dolor, disnea y la semana pasada les platiqué un poco sobre ansiedad. Si les interesa alguno de estos temas o todos ellos, les recomiendo que vean los videos anteriores que pueden encontrar aquí en la página de YouTube, donde me encuentran como doctora Antonella Rombola. Bueno, y ahora siguiendo un poco con los temas de la semana pasada en el que les platicaba principalmente sobre ansiedad, el día de hoy quiero hablarles de depresión. La depresión es un síntoma que se va a presentar de manera importante en los pacientes con enfermedades avanzadas o en etapa terminal. Se calcula que entre el 35 y el 40% de los pacientes en estas etapas va a tener en menor o en mayor grado este problema. Es por eso que es muy importante que se conozca, que podamos platicar de él y que como familiares, amigos, cuidadores, acompañantes, podamos diagnosticarlo y verlo a tiempo. De esta manera, se le puede dar un mejor tratamiento y un mejor seguimiento al paciente. Y bueno, ¿qué es depresión o a qué me refiero cuando hablo de depresión? La depresión como tal se caracteriza por la presencia de tristeza la mayor parte del tiempo. No es únicamente que de repente el paciente esté triste como sentimiento, como algo normal y listo, esto pase, sino que un paciente ya con un síntoma declarado de depresión o una patología como tal es aquel que la mayor parte de su vida, la mayor parte de su día a día va a estar triste, va a estar sin ánimos de realizar actividades, que esta sería pues una segunda característica importante de la depresión. A este síntoma o a esta alteración se conoce como anedonia. La anedonia es que el paciente deja de disfrutar o deja de sentir placer por actividades, cosas, compañías que antes le hacían estar feliz. Es, por ejemplo, un paciente al que antes le gustaba mucho leer y que de repente pierde todo el interés por realizarlo, o que le gustaba mucho platicar con sus amigos y ya no quiere volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque no le causa alegría, no le causa felicidad, no le causa placer estas actividades que antes sí se lo ocasionaban. Otra característica de la depresión es que el paciente puede tener sentimientos de culpa. Esto se presenta principalmente en pacientes con enfermedades que han sido a largo plazo, enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, los pacientes con diabetes, con enfermedad ya muy avanzada, que a lo mejor ya no solo tienen la diabetes, sino otras patologías agregadas como hipertensión, dislipidemia, a lo mejor tuvieron un infarto cardíaco o les tuvieron que hacer algún tratamiento por haber tenido pie diabético o alguna cosa así, puede ser que los pacientes se sientan culpables. ¿Por qué? Pues por no haberse cuidado de manera adecuada, por no haberle dado suficiente importancia a la enfermedad, por no haber seguido todo el tratamiento, la alimentación que durante años se le fue diciendo. También puede suceder, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan una enfermedad como cáncer de pulmón secundaria a el tabaquismo. Entonces, en estos casos los pacientes pueden sentir que de alguna manera fue su culpa el estar así y que no solo son ellos los que están sufriendo la enfermedad por su culpa, como les decía, sino también todos los que están a su alrededor. Y este sentimiento de culpa puede ocasionar depresión en el paciente. También puede presentarse por presencia de falta de autoestima.
La falta de autoestima en el paciente puede deberse a que él mismo siente que no se merece los cuidados que le está dando la familia o que no se merece los gastos que están haciendo por él o o que no sea culpa de él como tal, sino que la familia se lo haga sentir, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente. A veces sucede que los familiares, los cuidadores, las personas que están alrededor del paciente no le permiten realizar ya actividades, no le permiten que ellos tomen sus decisiones y esto va haciendo que disminuya su autoestima. Que ahora que lo pienso, creo que es un tema bastante amplio y bastante importante. Posiblemente en un video futuro hablo un poquito más específicamente sobre la falta de autoestima en el paciente con enfermedades avanzadas. Pero bueno, siguiendo con el tema de hoy, que es depresión, también otra característica de la depresión son o es los trastornos del sueño. Es decir, que los pacientes con depresión pueden presentar insomnio, o sea, que les cuesta mucho trabajo dormir, o por el contrario pueden estar dormidos la mayor parte del tiempo, o tener cambios en sus horarios, dormir más de día y estar despiertos de noche, lo que les ocasiona pues también estar pensando más en la enfermedad, en lo que les está pasando y aumentar la tristeza que están sintiendo. La depresión en muchas ocasiones se relaciona con otros síntomas como falta de apetito, cansancio, falta de concentración, que pueden deberse a la depresión o pueden deberse a la enfermedad como tal, como ya les he platicado en ocasiones anteriores. Bueno, la cosa es que es muy importante diagnosticarla. Ya les platicaba hace un rato que se presenta en una parte importante de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas avanzadas o en etapa terminal. Y es que muchas veces, igual que como les platicaba la semana pasada con la ansiedad, pues pensamos que es normal, ¿no? Pues es que es esperado que el paciente esté deprimido, pues está triste, está viviendo una situación complicada, le acaban de decir o le están diciendo o él se está dando cuenta que la enfermedad está avanzada. Sí, es cierto, es verdad que es algo esperado que un paciente con estas características tenga depresión, pero no quiere decir que no haya nada que podamos hacer, no quiere decir que entonces lo vamos a dejar a un lado y bueno, pues ahora sí que ahí siga con su depresión. ¿Por qué? Porque ya les he dicho en varias ocasiones que uno de los objetivos más importantes de los cuidados paliativos es ayudar a disminuir los síntomas que se pueden ir presentando a lo largo de la enfermedad. ¿Para qué? Para que tanto el paciente como su familia puedan estar de la mejor manera y puedan atravesar por esta etapa que es bastante complicada por sí misma de una manera más tranquila. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer para ayudar a esta familia, a este paciente a tener menor depresión? Ciertamente lo ideal, pues yo sé, sería curar la enfermedad, pero cuando se trata de una enfermedad avanzada o una enfermedad ya en etapa terminal, esta situación se vuelve un poco, o por así decirlo, un mucho compleja. Y lo que ocasiona es que el paciente pues pierde o disminuye su calidad de vida. Un tema del que les he platicado mucho en otras ocasiones, pero ¿a qué me refiero cuando hablo de calidad de vida? Ciertamente la calidad de vida es algo pues muy personal, algo que cada quien tenemos con diferentes valores. Se dice que la calidad de vida tiene que ver pues con la parte emocional, con la parte física, con la parte social, con la parte económica y cada uno de nosotros le vamos a dar más o menos valor a cada uno de estos puntos. Pero en general, cuando hablamos de calidad de vida, podemos decir que es la diferencia entre lo que esperamos y lo que tenemos. La diferencia entre lo que nosotros quisiéramos que fuera y lo que realmente está sucediendo, eso es la calidad de vida.
Entre mayor sea la brecha, mayor sea el espacio entre uno y otro, menor será nuestra calidad de vida. Entre más cerca o menos sea el espacio entre lo que nosotros esperamos y lo que estamos obteniendo, entonces tendremos una mejor calidad de vida. Es muy común que los pacientes con depresión tengan una alteración entre lo que esperan de su vida, de su enfermedad, de su familia, de lo que los rodea y lo que en realidad está sucediendo. También el hecho de que un paciente esté deprimido va a ocasionar que tenga una menor adherencia al tratamiento, es decir, que ya no tenga ganas de seguir los tratamientos. ¿Por qué? Pues porque puede ser que no le vea sentido o que simplemente no le encuentre el por qué. Así que como podemos darnos cuenta, a pesar de que puede ser algo normal, por así decirlo, o algo esperado, el que los pacientes con enfermedades avanzadas presenten depresión, es bien importante el tratarlos de la mejor manera. ¿Para qué? Para que su calidad de vida mejore y para que tengan una mejor adherencia al tratamiento, es decir, para que sigan de mejor manera los tratamientos que se les van dando a lo largo de esta etapa de la enfermedad. Como familiares, como amigos, como cuidadores, hay cosas, hay medidas generales, hay tips que podemos realizar para ayudar al paciente que se encuentra en depresión. Dentro de estos, uno bien importante es el tener una actitud empática. Hoy en día está como muy de moda esto de la empatía, ¿no? Y nos dicen, bueno, pues empatía es ponerse en los zapatos del otro, es ponerse en el lugar del otro. Y sí, pero es un poquito más complicado que esto, especialmente cuando ya estamos hablando de una enfermedad avanzada, de una enfermedad en etapa terminal, porque ninguno de nosotros hemos pasado por ahí. Podemos imaginarnos, podemos pensar qué es lo que está sucediendo, pero en realidad no podemos entenderlo a ciencia cierta. Además, para poder tener empatía, tenemos también pues que entender nuestros propios sentimientos, poder manejarlos de manera personal y también poder entender y manejar los sentimientos del paciente, de la persona que se encuentra con la alteración. Y esto no es tan sencillo. Dentro de lo que podemos hacer, pues para tener un poco de empatía o para podernos, como dicen por ahí, ponernos en los zapatos del otro, bueno, pues está el escuchar con mente abierta y sin prejuicios. En ocasiones, esto es un poco difícil porque puede ser que el paciente esté viendo las cosas muy diferente a nosotros, ya sea porque tenga creencias diferentes, porque su religión sea otra o porque sus experiencias de vida sean distintas a las que nosotros tenemos. Esto, por ejemplo, puede pasar en una persona que por su religión, por ejemplo, no quiera o no pueda o no desee aceptar transfusiones sanguíneas. A lo mejor nosotros decimos, pero es que sería lo mejor. Sí, pero si el paciente no cree que es lo mejor para él, eso es lo que nosotros debemos de respetar y debemos de tratar de entenderlo, independientemente de que estemos o no de acuerdo al 100% con esta situación que está sucediendo. Algo que también nos puede ayudar a tener una mejor empatía es el aprender a prestar atención y mostrar interés cuando el paciente nos habla. Escuchar realmente lo que nos dice, cómo lo dice y qué es lo que quiere decir cuando lo dice. Sabemos que una parte importante de la comunicación es la comunicación no verbal, o sea, aquella que no tiene que ver específicamente con las palabras, sino también con la actitud de la persona cuando habla, de la forma en la que lo dice, de los gestos que hace cuando da una información. Por ejemplo, no es lo mismo si un paciente me dice, tengo mucho dolor, ya no puedo seguir así. Así un paciente me dice, tengo mucho dolor, necesito una dosis del medicamento. En los dos ejemplos, el paciente me está diciendo que tiene dolor,
pero en el primero me está diciendo que tiene angustia, que tiene miedo, que tiene otros síntomas agregados al dolor y que por lo tanto no sabe cómo puede salir adelante. Mientras que en el segundo, el paciente que dice que tiene dolor, pero que pide el medicamento, me está diciendo, sí, tengo dolor, pero sé que hay una forma de superar el dolor. Sé que esto va a pasar y sé que esto es solo momentáneo. Así que como nos damos cuenta, la forma y las palabras que utilizan las personas, en específico los pacientes, nos van a dar una idea de cómo se siente y por lo tanto una idea de cómo los podemos apoyar de mejor manera. Dentro de la empatía también está pues el aceptar las diferencias de pensamiento, opiniones y creencias. En etapas avanzadas, cuando los pacientes se encuentran ya después de varios años con una enfermedad, es muy común que ya no quieran, por ejemplo, pues tener los mismos tratamientos o seguir los medicamentos. Les quiero platicar de un paciente que tuve hace ya varios años. Él tenía diabetes de larga evolución, hipertensión arterial y por estas dos enfermedades hacía ya un par de años que lo habían diagnosticado con insuficiencia renal terminal. Es decir, que sus riñones, ya no funcionaban de manera correcta. Para corregir esto, el tratamiento, que se le daba al paciente era la hemodiálisis. El paciente con hemodiálisis tiene que ir 2 o 3 veces a la semana al hospital para realizarse el tratamiento. Este paciente, un señor grande de más de 80 años, estaba ya con hemodiálisis por más de 4 años. Y un día que tuvimos una reunión familiar, de las cuales ya les he platicado antes, que es que nos juntamos paciente, familia, médicos, para platicar cómo está, cómo se siente el paciente y hacia dónde va la enfermedad. Bueno, pues en esta ocasión el paciente nos comentó a todos que ya no quería seguir con la hemodiálisis, que él sabía que la hemodiálisis es lo que por el momento lo estaba pues salvando, por así decirlo, pero que él se daba cuenta que cada vez que salía de la hemodiálisis se sentía cada vez peor. Además de esto, se daba cuenta que su urea y su creatinina, que son dos sustancias tóxicas que la hemodiálisis ayuda a eliminar del cuerpo, ya no se estaban eliminando. Es decir, el paciente se estaba dando cuenta que el tratamiento ya no le era efectivo y por lo tanto quería dejarlo. Al principio los hijos y la esposa, pues la verdad es que no solo se sorprendieron por la decisión, sino que se molestaron. ¿Por qué? Pues porque no entendían por qué el papá quería dejar el tratamiento del que dependía su vida. Bueno, hubo por ahí hasta unos pequeños gritos, enojos, discusión, por lo que decidimos reagendar la reunión familiar una semana después, para que la familia, el paciente, tuvieran oportunidad de platicarlo un poco esto en casa y pudieran decir qué es lo que pensaban de la situación. Cuando volvimos a reunirnos la siguiente semana, ya todos más tranquilos, más en el entendido, aceptaron la decisión del paciente, a pesar de que no todos los hijos estaban pues de acuerdo con la situación, entendían que si esa era la decisión de su papá, lo que íbamos a hacer era apoyarlo. Se habló con el nefrólogo, que era el médico encargado de realizar pues, el tratamiento de hemodiálisis, y entre todos quedamos que a pesar de que el paciente iba a suspender la hemodiálisis, lo que sí iba a continuar iba a ser el tratamiento paliativo. ¿Para qué? Pues para disminuir los síntomas y para estar lo más controlado posible. Finalmente, este paciente del que les platico falleció un par de semanas después de haber dejado la hemodiálisis, pero lo hizo en compañía de su familia, con los síntomas bastante bien controlados y sabiendo que él había sido quien había tomado la decisión que necesitaba para estar tranquilo y para estar en paz. ¿Es difícil? Sí, por supuesto que es difícil. Ser empático, ponernos en el lugar del otro, ponernos en sus zapatos, no solamente significa decirle, a ver,
con permisito, aquí me voy a poner. Es también entender desde el punto más, pues, más dentro de su cuerpo, desde la parte más interna de su mente, de su cerebro, saber qué es lo que está pasando y tratar, si no podemos estar de acuerdo, sí de aceptar lo que el paciente está pidiendo. Extra a esto de la empatía que les comento, pues algo que también puede ayudar mucho para disminuir la depresión del paciente es el fortalecimiento de las redes de apoyo. Las redes de apoyo son todas las personas que se encuentran alrededor del paciente que lo van a ayudar a sostener y a apoyar en los momentos más difíciles. No son únicamente los familiares o cuidadores que están más cercanos. En ocasiones también pertenecen a las redes de apoyo los vecinos, voluntarios de diferentes asociaciones, a veces hasta conocidos por ahí, que lo que hacen es ayudar de diferentes maneras. A lo mejor alguna persona puede ayudar al paciente a hacer las compras, algún otro puede tener pues la agenda de las citas médicas y alguien más puede ayudarle, no sé, a tirar la basura. A veces parecen cosas tontas o superficiales, pero todo esto ayuda a que el paciente sepa que tiene gente atrás de él que lo está apoyando, que está con él y que él no está solo, que no es un momento en el que debe de sentirse que nadie está con él. Otro punto importante, y esto va más pues, hacia los profesionales de la salud, es hablarle con la verdad al paciente. Si nosotros como profesionales de la salud le comentamos al paciente qué es lo que está pasando, qué es lo que esperamos, qué es lo que podemos ofrecer y qué es lo que no, podemos ayudar al paciente a que se encuentre mejor situado en la realidad y por lo tanto su calidad de vida, que ya les decía yo hace un rato, que tiene que ver con la diferencia entre lo que esperamos y lo que realmente tenemos, pues puede acortarse. Y esto puede ayudar de manera muy importante a que el paciente se encuentre más tranquilo. Y si se puede, lo ideal sería evitar la conspiración del silencio, tema del que también ya les he platicado en otras ocasiones, y que es esta intención por parte de la familia y muchas veces de los profesionales de la salud de no comentar con el paciente la realidad de lo que está viviendo. En muchas ocasiones, bueno, pues esto se hace con la finalidad de que el paciente esté más tranquilo, no tenga miedo y no se deprima. Pero como ya hemos platicado, el que el paciente no se le comente lo que está pasando, muchas veces lo único que ocasiona es que esté aislado, solo y finalmente deprimido. Todo lo que se intentaba evitar al no darle pues la noticia o la información real al paciente de lo que está pasando. Así como en la ansiedad, la depresión es un síntoma que se puede tratar ya sea desde el punto de vista médico, desde el punto de vista familiar, con estos tips que los acabo de dar, pero en muchas ocasiones puede requerir de un profesional de la salud, psicólogo, tanatólogo, terapeuta, que le permita ver lo que está sucediendo de una mejor manera y que le permita encontrar de una mejor manera la forma de sobrellevar la situación de por sí compleja, de por sí difícil que ya está viviendo. Bueno, con esto el día de hoy quiero terminar de platicarles de pues síntomas en pacientes con enfermedades avanzadas y en etapa terminal. Es cierto que existen mucho más síntomas. Durante estas últimas 4 semanas he querido tocar los síntomas más comunes, los síntomas que se presentan en la mayoría de los casos y los síntomas que creo que serían más útiles. Si alguno de ustedes quisiera que tocara algún tema en específico, que quisiera que hablara de algún síntoma, con muchísimo gusto lo puedo hacer. Déjenme sus comentarios aquí en la página de YouTube o también en redes sociales, Facebook,
e Instagram. En todos me encuentran como doctora Antonella Rombola. Les agradezco mucho nuevamente la oportunidad de haber platicado aquí un rato con ustedes y espero que nos veamos muy pronto con otros temas muy interesantes para el cuidado y tratamiento del paciente con enfermedades crónico-degenerativas y en etapa terminal. Muchísimas gracias.